Hola, mi nombre es Rixa Garabán y bienvenidos a mi clase de Teoría de Hélices y Carrera de Aterrizaje. Comencemos. Como primera parte tenemos el ejercicio de teoría de hélice del ejemplo 15 y 18 de la fuente Gudmundsson, el cual el enunciado nos dice determinar el empuje, torque y potencia de una hélice bipala de 69 pulgadas y un spinner de 18 pulgadas de diámetro. Las palas tienen una cuerda constante de 3.7 pulgadas. El paso varía linealmente de 40 grados en el spinner a 16 grados en la punta. La hélice rota a 2500 RPM a una velocidad de avance de 116 nudos al nivel del mar. El perfil aerodinámico que estaremos utilizando es el CLAR-Y, el cual estaremos dividiendo en 20 elementos. Para la solución de este problema, se resuelve aplicando la teoría del elemento de palas, es decir, la hélice se divide en pequeñas partes, cada una de estas partes a las que llamaremos elementos de pala. La idea es la siguiente: dividir la hélice, como ya lo hemos mencionado, analizar individualmente cada uno de estos pequeños elementos, cómo interactúan con el aire, las propiedades geométricas, las velocidades que impactan contra él de manera individual. Por último, sumar, y una vez que obtengamos todas estas fuerzas características para cada uno de estos elementos, obtendremos los valores totales de empuje, torque y potencia para toda la hélice. Como podemos observar, tenemos la tabla de análisis completa, la cual nos muestra las fuerzas calculadas de cada uno de estos elementos de pala, los cuales estaremos seccionando para que la resolución de este ejercicio sea más visible y más práctica. Para iniciar, como paso 1, debemos obtener los datos preliminares y las unidades consistentes para que el sistema sea compatible. Obtenemos las revoluciones por segundo, que es la velocidad a la que gira la hélice, pero en vez de expresarla en minutos la expresaremos en segundos. Esto será más útil para los cálculos de velocidad, dándonos un resultado de 41,67 radianes sobre segundo. Calculamos la velocidad angular, la cual mide qué tan rápido gira la hélice en términos de ángulo de giro, dándonos un resultado de 268,8 radianes. Calculamos el radio del spinner, que es el radio central de la hélice, el cual nos da una medida de 0,75 pies, el radio de la punta, que es el radio máximo de la hélice desde el centro hasta la punta de la pala. También lo convertimos a pie, el cual nos da un resultado de 2,875 pies. Calculamos el ancho del elemento, que es el grosor de cada una de estas 20 partes de la pala. Calculamos la longitud total de la pala desde el spinner hasta la punta y la dividimos entre el número de elementos. Asimismo, como constante tenemos la densidad a nivel del mar y la viscosidad del aire al nivel del mar. Paso número 2. El análisis por elemento desde la columna 2 a la 11. Estas columnas describen la geometría y las velocidades, como podemos observar en la tabla número 3. En la columna 1 tenemos la representación de las interacciones, el número de elementos de pala del 1 al 20. En la columna 2 tenemos el radio del elemento, que es la posición radial exacta del centro de cada parte de la pala. En la imagen podemos apreciar las fórmulas ya sustituidas en un ejemplo con la fila número 10. Para las siguientes columnas se calcula para cada fila sumando el ancho de cada elemento de la fila anterior y así se obtiene el nuevo ancho. La columna 3 nos dice que es la fracción de la envergadura de la pala. Esta columna es donde el elemento a lo largo de la pala, pero con una fracción de radio total de la punta, la cual es útil para comparar hélices de diferentes tamaños. Como podemos observar en la imagen, tenemos la fórmula evaluada en la línea número 10. La columna número 4, cuerda elemental, es el ancho de la parte de la pala
El enunciado dice que esta es constante y es igual a 0,30 pies. La columna número 5 nos habla del área del elemento, el cual es el área de cada parte del elemento. La columna número 6 es la velocidad aerodinámica de campo lejano, es decir, es la velocidad a la que el avión se está moviendo, la cual es la misma para todas las partes de la hélice. En la columna 7, la velocidad angular de la pala es la velocidad con la que el elemento de la pala se mueve en círculos debido a la rotación de la hélice. Cuanto más lejos del centro, más rápido se mueve. En la columna número 8 tenemos la velocidad resultante del perfil aerodinámico, la cual es la velocidad total del aire que golpea el elemento de la pala, combinando la velocidad del avión y la velocidad de giro, antes de considerar la velocidad inducida, la cual se observa en la columna número 9. Esta es una de las claves del problema, ya que es la velocidad adicional que la propia hélice empuja en el aire. Cuando la hélice genera este empuje, acelera el aire a través de ella y esta aceleración crea una velocidad extra, lo cual vuelve el cálculo más complejo debido a que depende de todas las fuerzas que la hélice genera y a su vez estas dependen de la velocidad inducida. Es por esto que se utiliza un método interactivo que estaré explicando más adelante. Como podemos observar en las siguientes columnas, en la columna número 10 se calcula la velocidad efectiva, en la columna número 11 el número de Mach. Y pasamos a la siguiente parte de la tabla, como paso número 3, que es el análisis por elemento, en los cuales tenemos la columna 12 a la 9. Ahora se conocen las velocidades y se procede a calcular los ángulos. Estos ángulos son cruciales porque dicen cómo el aire golpea la pala y por lo tanto cuánta fuerza aerodinámica se genera. Observemos la tabla de la figura 4 de la columna 12-19. De la columna 12-13 tenemos el paso geométrico de la pala. Es el ángulo fijo de la pala en cada sección, medido desde el plano de rotación. El enunciado dice que este ángulo varía linealmente desde 40 grados desde el spinner hasta 16 grados en la punta y se calcula con la fórmula que vemos en pantalla. Es importante mencionar que se le resta 0,5 del índice J porque el ángulo se considera en el centro de cada elemento. En las columnas 14 y 15 tenemos el ángulo de la hélice. En las columnas 16 y 17 tenemos el ángulo de flujo inducido, el cual es el ángulo por el cual el aire se desvía debido a la velocidad inducida. En las columnas 18 y 19 tenemos el ángulo de ataque, el cual es el ángulo más importante para la aerodinámica, ya que es el ángulo real en el que el aire golpea la superficie del perfil aerodinámico de la pala en el avión. Como paso número 4 tenemos el análisis por elemento y finalizamos con el paso número 4, el análisis por elemento de columna de la 20 a la 27, los cuales están constituidos por los coeficientes y fuerzas. Con el ángulo de ataque ya calculado se puede determinar cuánta sustentación y arrastre genera cada elemento de la pala y luego transformarlo en empuje, torque y potencia. Como podemos observar en la figura 5, donde podemos ver las columnas de la 20 a la 27, en las cuales la columna número 20 representa el número de Reynolds. Como nota tenemos que un número de Reynolds tan alto indica un flujo predominantemente turbulento. La columna 21-22 representa los coeficientes de sustentación CL y de resistencia aerodinámica CD, los cuales se obtienen de tablas o gráficos específicos para cada perfil, como el Clerget, y dependen del ángulo de ataque. Para ello se utilizan ecuaciones de ajuste de curvas de polinomios que representan los datos experimentales del perfil Clerget, como se muestra en las siguientes figuras que vamos a observar a continuación. Aplicando las determinadas fórmulas obtenemos el CL y el CD. Procedemos con la columna número 23, la cual nos dice la sustentación diferencial, que es la pequeña cantidad de fuerza de sustentación generada por este elemento de pala, la cual actúa perpendicularmente a la velocidad efectiva del aire. En la columna 24 tenemos el arrastre diferencial,
que es la pequeña cantidad de fuerza que genera este elemento de pala. En la columna número 25 tenemos el empuje diferencial y en la número 26 el torque diferencial, como en la 27 la potencia diferencial. Estas tres últimas columnas son importantes ya que son la contribución de cada elemento diferencial de torque, potencia y empuje a la hélice, las cuales necesitaremos para nuestros cálculos finales. Como paso número 5 tenemos el método para la obtención de la velocidad inducida W. Como ya lo mencionamos en la columna número 9, la velocidad inducida no se puede calcular directamente, requiere un proceso interactivo. ¿Pero por qué es interactivo? Porque la velocidad inducida afecta al ángulo de ataque. El ángulo de ataque determina los coeficientes de sustentación y arrastre, y el CL y el CD determinan el empuje y el torque. Y el empuje y el torque a su vez son los que inducen en la velocidad inducida. Para ello tenemos el método de Newton-Raphson, el cual es una técnica matemática para encontrar las raíces de una ecuación, donde la función es igual a 0. Aquí se usa para encontrar el valor de W que satisface las ecuaciones de la hélice. Sin embargo, hay una forma más rápida y eficiente de usar este método, el cual es utilizando un código en Excel, aparte de la tabla, que nos podría resolver esto de forma interactiva. Aquí podemos apreciar el código que se introdujo en el Excel. Ahora bien, el código es un proceso interactivo y tiene un máximo de 10 interacciones. Para la primera interacción se utilizan los valores obtenidos de la fila 10, que fueron los que fuimos obteniendo a lo largo de toda esta explicación. Para este ejemplo, el proceso converge en unas 5 interacciones, lo que significa que después de 5 repeticiones, el valor de la velocidad inducida se estabiliza. En fin, como paso número 6, tenemos los resultados totales finales de la hélice, que nos dan un empuje de 262,4 libras-fuerzas, un torque de 242,14 pies sobre libras-fuerzas y una potencia de 115,26. Espero les haya gustado, les sirva en el futuro. Nos vemos en el próximo video. Chao.